tiene tres momentos. O mejor, el trabajo con niños con talento y capacidades excepcionales tiene tres momentos. Un primer momento es la identificación. ¿Sí? Ese momento de la identificación parte con una previa que es la postulación. Es decir, a un niño yo lo puedo postular, yo como profesor de su área, la mamá lo puede postular una maestra de apoyo, lo puede postular un compañerito. ¿Qué es postular? Es cuando uno dice coloquialmente, ve, este peladito Ramírez, sí, el pequeñito, el que está en 7-3, a mí me parece que ese niño es muy bueno en lengua castellana, porque ese niño tiene un gran vocabulario, porque ese niño razona bastante, porque es capaz de mantener, tiene un vocabulario fluido. En la parte escritural el niño hace informes y es capaz de hacer un informe, un escrito de un informe de una salida, por ejemplo. Entonces a mí me parece que el niño tiene cualidades como para pensar que es excepcional en esa área. ¿Quién lo está haciendo? Un profesor. Pero nosotros siempre lo hacemos y ahí queda. O de pronto llamamos a la psicóloga del colegio, o de pronto le decimos a la maestra de apoyo o al profesional de apoyo, a mí me parece esto, pero hasta ahí queda. ¿A usted por qué le parece? No, por esto y por esto. Es decir, lo estamos nombrando al niño, pero no lo estamos formalizando. Entonces, a esos niños hay que formalizar ese momento de la postulación. ¿Cómo lo hacemos? A través de unos instrumentos que ahora les voy a presentar, ¿cierto? Que no necesariamente tienen que ser esos. Es un ejemplo. Esos instrumentos son un ejemplo. Un profesor lo puede hacer, lo puede crear. A partir de un ejemplo, a partir de un patrón. Puede hacerlo en su área. Es porque el profesor piensa que es así, entonces lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, en el taller debemos de crear una ruta de identificación y atención al estudiante CAPEX. CAPEX es capacidades y talentos excepcionales. Entonces, cada institución debe crear su ruta. Ahora, no es que exista una fórmula o una receta mágica para hacer CAPEX excepcionales. Entonces necesitamos tener, sí, un modelo, ¿cierto? Algo, pero ese modelo no es una camisa de fuerza, podemos cambiar, quitar, poner esto, de acuerdo a la necesidad y a las posibilidades de cada institución. Uno entiende, ahora me decía una de las participantes, me decía, mira Osvaldo, ¿y cómo hacemos para trabajar e identificar en un salón de clase donde hay 45? ¿En qué momento lo hago? ¿Cuándo? Tiene razón, es muy berraco. Es difícil. Uno lo sabe y todos lo sabemos, porque esa es la realidad nuestra. Mire, nosotros teníamos una ventaja y la quitaron con el 2114, que era que existía la posibilidad de que si en mi salón de clase, en mi aula, había 3 o 4 niños con necesidades educativas especiales, 4 niños, cada niño valía por 3. O sea, 3 por 4, 12. Si tenía 40, me quedaban 28 o 29 con él. ¿Sí? Eso ya no aplica. Ni cuando estaba el decreto aplicaba, pero el decreto existía. No, eso era un decreto nacional, eso era un decreto. Estaba en el documento de atención a niños con talento y capacidades excepcionales, si había un decreto, el 316 creo que era, no me acuerdo, que hablaba de la relación, técnica, de la relación maestro-estudiante, ¿cierto? Acuerden que hay un decreto que habla de que las aulas debe haber una
una población determinada de acuerdo al número de metros cuadrados del salón o del colegio, ¿sí? Había una relación. Y en eso había una parte que decía que cuando existían niños con capacidad y talentos excepcionales, esos niños se contabilizaban por 3. Pero ya no existe. Más cuando con la política de inclusión, ¿cierto? Con esta política de inclusión, nosotros, y más ahora con el decreto nuevo de discapacidad, nosotros tenemos que incluir niños excepcionales y con discapacidad. Y ningún colegio, ningún colegio del país tiene la potestad para decir no los recibo. Antes uno les decía, y en los colegios decíamos, no hay cupo. Es que aquí no te podemos atender bien, es que tú necesitas un colegio de grupos pequeñitos, ¿sí? Busca otro ambiente escolar porque aquí no tenemos ahora ya no hay tu tía que valga. El papá, el padre de familia quiere meter a su hijo ahí y ahí es. No se le puede decir eso. No se le puede. Antes le decía a uno, sí, venga, pero pues le toca aguantarse todo. Ahora no. Dice, ruta metodológica para la identificación y atención educativa a estudiantes con capacidades y talentos excepcionales. Les pido el favor de que sigamos la lectura. ¿Ya lo encontraron? Es importante definir que el procedimiento establecido busca promover procesos inclusores y de reconocimiento a la diversidad, teniendo en cuenta que la identificación de ciertas habilidades es solo el inicio del proceso y que es responsabilidad de la educación, de la institución educativa, estimular y promover comportamientos excepcionales en sus estudiantes a través de la resignificación del PI. Una de las cosas más importantes, no nos ganamos con tener una ruta, no nos ganamos nada con tener una ruta bien organizada, bien establecida, bien bonita. Si en nuestro PI no está establecido esa ruta y en nuestro PI no favorecemos en los docentes metodologías que nos lleven a trabajar con estos niños de una forma asertiva. Me explico. Si en mi concepción de maestro está que yo tengo el saber, que yo soy el que mando y que se hace lo que yo diga y que yo tengo el conocimiento y que todos los niños los trato por igual y que a todos los niños les voy a evaluar igual y les voy a enseñar lo mismo y si aprendió bien y si no aprendió tan bien. Si yo tengo esa concepción y si el colegio lo permite en términos pues de que no existe de pronto un enfoque metodológico claro, que los planes de área, que los planes de aula no especifiquen bien cuál es la metodología a seguir con estos niños, pues entonces es muy difícil. Seguiremos igual. Yo creo que aquí se requiere mucho, digamos, un interés real de las directivas del colegio, de los docentes, ¿sí? Y que veamos a estos niños no como una carga, sino como una oportunidad de mejorar a esos seres humanos que también tienen dificultades y que de nosotros depende que esos niños en un futuro sean unos fracasados o sean niños exitosos, personas exitosas. Porque es que estos niños tienen mucha dificultad y no son muchos, se van a dar cuenta que no son muchos. Eso no va a ser el 10% de la población escolar. De pronto llega al 5, 6 y eso. De pronto ahora los deportivos se suman mucho con los talentos, pero no son demasiados como para alarmarlos. La ruta metodológica describe paso a paso el procedimiento que los maestros y directivos deben seguir para llevar a cabo de manera lo más precisa y coherente posible el reconocimiento,
la identificación y la atención educativa de los estudiantes con potencial de talento o capacidad excepcional en una institución educativa. Ojo, con potencial de talento. A veces los niños tienen toda la predisposición desde lo cognitivo, pero les falta la parte del entorno. Las barreras, recuerden que las necesidades educativas son de la institución y las barreras las ponemos nosotros, las pone el entorno, las pone la escuela, el aula, el profesor. A veces nosotros ponemos más barreras de las que el niño pueda tener. La institución debe asegurar una adecuada formación continua de los profesores sobre los criterios que permitan realizar una labor de nominación rigurosa. Los responsables del proceso deben profundizar en las características de un estudiante con capacidad y talentos excepcionales, los principales mitos y errores respecto a los conceptos y la forma en que se les puede reconocer. Es evidente que se trata de un trabajo que depende exclusivamente de la voluntad de los miembros de la institución y es por ello necesario cumplir con cada uno de los pasos y procedimientos que en esta ruta se detallan. Por esta razón, es condición necesaria que todos se apropien de la fundamentación conceptual del protocolo de postulación de estudiantes con capacidad y talentos excepcionales. Primer paso, elección de estudiantes con capacidad y talentos excepcionales. Característica que en el protocolo se considera para postular estudiantes con talentos y capacidades excepcionales. Las características de interés están basadas en el modelo de Joseph Renzulli, que sustenta esta propuesta. En ese sentido se consideran los siguientes ámbitos de postulación: características cognitivas, características motivacionales, creatividad y pensamiento divergente y características personales y sociales. Recuerden, lo primero que yo debo tener en cuenta para postular un niño, ¿se acuerdan lo que hablamos al comienzo esta mañana de la teoría de los 3 anillos? Es decir, que el niño tenga unas características cognitivas. Yo como profesor no le voy a hacer el examen todavía, yo sospecho, creo, supongo que el niño en mención es un niño que tiene unas características cognitivas de un pensamiento, de funciones del pensamiento superior desarrolladas, mayor que sus compañeros. Es decir, es un niño que hace inferencias, es un niño que tiene capacidad de síntesis, buena memoria, que es un niño que la información que le llega o que obtiene generalmente la recuerda con facilidad, la recoge con facilidad y puede dar cuenta de ella, que tiene buen vocabulario, fluidez verbal. Hay niños que dice, nomás con lo de la fluidez, uno dice, tiene un niño en segundo, tercero de primaria y uno oye hablar al niño y uno siente que ese niño tiene un nivel de vocabulario superior a sus compañeros, las palabras que usa, los términos, ¿sí? Conjuga bien sus verbos, pone bien las oraciones, las hace adecuadamente. Entonces uno dice, este niño tiene algo, ¿sí? Bueno, usted recuerde que usted no es quien lo va a evaluar, lo va a postular. Luego, que tenga características motivacionales hacia su área, que le guste la matemática. Supongamos que es de matemáticas, entonces el niño le gusta la matemática, es piloso, está pendiente, ¿sí? Es creativo, tiene un pensamiento divergente en la parte de matemática, entonces usted lo postula. ¿Con qué lo postula? Yo leo la primera parte. Instrumento de nominación del profesor. Se escribe el nombre del profesor, el curso y la fecha. Dice, cuando se les compara con otros estudiantes de la misma edad cronológica, ¿cuál de las siguientes características poseen 3 estudiantes de su clase en grado notable? Es decir, usted va a escoger 3 estudiantes, ¿cierto? Que esos 3 niños en alto grado cumplan con estas 12 características o algunas de ellas. No necesariamente todos deben de coincidir, ¿sí? La primera dice, aprende rápida y fácilmente. Eso nosotros lo visualizamos cada rato en unos niños. Este niño aprende muy rápido y fácilmente. Entonces, escojo 3.
que en mi clase esos niños aprendan rápido y fácilmente. Segundo, piensa con claridad, reconoce relaciones implícitas y comprende los significados. Piensa con claridad, reconoce relaciones implícitas, no explícitas, sino implícitas, y comprende los significados. 3. Posee un vocabulario extenso para su edad. 4. Tiene gran capacidad de observación y memoria para los detalles. 5. Muestra un agudo sentido del humor. Eso del sentido del humor es determinante. Se dice que las personas bastante inteligentes tienen un agudo sentido del humor. O por lo menos tienen la chispita lista, la palabra lista, ¿sí? El apunte, lo que uno dice el apunte. Da respuestas únicas. Hace preguntas inteligentes y profundas. Muestra buena capacidad de atención. Le gusta trabajar solo. Tiene una imaginación muy viva. Persistente, conducta dirigida al objetivo. Ofrece productos e ideas originales. Por favor, indique en qué área de talento destaca cada uno de los 3 chicos señalados. Entonces usted va a decir, estos son del área de lenguaje o de matemática, ¿sí? Comente brevemente en qué tienen de especial para usted cada uno de estos estudiantes. Abajo dice estudiante número 1, estudiante número 2 y estudiante número 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A cada estudiante le escribimos el número de la característica que creemos que tiene, porque no van a tener las 12, seguramente, y no todos van a tener las mismas, ¿sí? Entonces, ese es un primer instrumento que se llama instrumento de nominación del profesor. Ese instrumento no es una camisa de fuerza. Cualquier profesor que es experto en su área puede aumentarle otras, ¿cierto? Que cree pertinente que es necesario ponerlas. Académicamente excepcional en matemáticas. Nombre del alumno, curso, nombre y firma del profesor, fecha. Profe, disculpa. Ahí es importante que el profesor ponga su nombre y la fecha y el curso del niño. ¿Por qué? A veces uno se le olvida poner la fecha y resulta que no sabe en qué año fue nominado ese niño. ¿Sí? La fecha es importante, son cosas como triviales, pero muy importante la fecha y el curso. Sigue, profe. Cuando se les compara con otros estudiantes de la misma edad cronológica, ¿cuál de las siguientes características poseen 3 estudiantes de su clase en grado notable? En mi opinión, este alumno es académicamente excepcional en matemáticas. Ahí escribe el nombre de 3 estudiantes, igual que hizo el que nominó sin ser el profesor de matemáticas. Sigue, profe. Rodee con un círculo el número que mejor describe el funcionamiento académico del alumno. Estos elementos incluyen un tipo de posibles características u objetivos. Es probable que un estudiante no se destaque en todos ellos. Me imagino que bajo corresponda a 1, 2, 3, ¿cierto? Bajo a 1, 2, 3 y alto a 4 y 5. Bueno, un momentico aquí, profe. Si ustedes ven en la nominación anterior, no había puntaje, ¿sí? Solamente era unas generalidades de comportamientos genéricos que puede haber en cualquier estudiante. Esta ya nos da un puntaje de 1 a 5 y son 10 preguntas. Son 10 preguntas y va de 1 a 5, es decir, donde 5 es lo más alto y 1 lo más bajo. Si son 10 preguntas y un niño, vamos a suponer, que saca 5 en todo, ¿sería cuántos puntos? 50. 50.
Esto nos permite que si un niño de 50 posibles, 50 puntos, saca 30, yo ya puedo pensar que ese niño está por debajo de la media que espero aquí. ¿Sí? Se va nominado, pero va con... Pero no hay, el instrumento me está diciendo que no es completamente seguro de que el niño sea excepcional en matemáticas. Aún no se han hecho una prueba, todavía. ¿Sí? Puede serlo en otra cosa. Léeme el primer punto, profe. Primero, extrapola información desde datos estadísticos visuales como cuadros o gráficos. No hay problema ahí, ¿cierto, profe? La explicación de eso. Puede sacar cuadros estadísticos, ¿cierto? De barras puede ser, o de pastel, no sé. Hay niños que lo hacen. Sí, profe, sigue. Que sea capaz de leer los gráficos. Segundo, es capaz de entender conceptos abstractos y ver relaciones abstractas, incluyendo relaciones espaciales, excepcionalidad, capacidad verbal. Profe de matemáticas, ¿tú me puedes ayudar con esto? Es capaz de entender conceptos abstractos y ver relaciones abstractas, incluyendo relaciones espaciales. ¿Qué sería eso, profe? Sí. Ser capaz de, por ejemplo, llevar a un gráfico una situación real, a escala. Representar una expresión algebraica. Listo. ¿Y lo espacial? ¿Tendría que ver de pronto con cuerpos? Con cuerpos, claro. Figuras claro, tridimensionales. Cuerpos. Bueno, allá ya lo tenemos. Listo. Sigámoslo leyendo, no importa, profe. Tercero, relaciona las matemáticas con otras áreas y temas. Por ejemplo, ¿con qué áreas puedo relacionar algunos temas matemáticos? Con la informática, con los sistemas. Con informática, con sistemas, con música. Con música. Ciencias. Con el deporte. Listo. Entonces todos, sí, profe. Por ejemplo, que sea capaz de explicarle que tiene un terreno de determinada área y puede plantar determinado número de plantas por era, no sé, ¿cierto? Cantidad de abono necesario. Es decir, es capaz de hacer un pequeño presupuesto también. Claro. ¿Sí? Listo. Gracias. ¿Se te fue? Resuelve problemas con métodos originales, incluyendo el uso de cálculos originales, de calculadoras, etc. Quinto, realiza operaciones con facilidad y precisión sin demasiados cálculos. No, ese no es. Sexto, se intriga con los desafíos de los problemas matemáticos que no tienen solución aparente. Séptimo, muestra motivación y determinación para permanecer en la tarea hasta completar las asignaciones del proyecto de clase. Octavo, le gusta trabajar independientemente. Noveno, hace preguntas con las que ilustrar su curiosidad intelectual. Décimo, tiene una comprensión superior y amplia de conceptos y relaciones matemáticas. Gracias, profe. Entonces, mire, ese es un ejemplo de matemática. Dale al tercero, estos son… ya que aparece esto aquí, existen instrumentos que son formales y no formales, ¿sí? Los instrumentos formales para identificar un niño son aquellos que están homologados por la comunidad científica de psicólogos, psicómetras, y son ellos quienes lo pueden aplicar. No lo puede aplicar otra persona, sino un psicólogo especializado, un psicómetra, ¿sí? O de pronto un
una neuropsicóloga. Es decir, uno sería muy atrevido, incluso un psicólogo que no sea especializado, en aplicar un WIS, ¿sí? Eso lo hace una persona especializada. ¿Dónde se practica eso? Hay ciertos sitios, por ejemplo, en Cali, la Liga Vallecaucana de Epilepsia, ellos lo practican. Una psicómetra particular, las EPS hay algunas que lo practican cuando se remite, cuando es necesario. Y estos que estamos viendo aquí se llaman no formales. Esos no formales los podemos aplicar nosotros, los maestros, la profesora de apoyo, un profesor, un coordinador, ¿sí? Lo podemos aplicar. Le iba a preguntar a los profes de matemáticas que estamos en este protocolo de matemáticas, si, profes de matemáticas, ¿ustedes creen que con este instrumento podríamos detectar a un niño posiblemente talento en matemáticas? Con los parámetros, con los 12 parámetros, con los 10 parámetros que tenemos ahí, o podríamos aumentarle o quitarle algunos. Perdón, profe, acá ¿les podemos dar la palabra? Sí. Bueno, mira, inclusive yo estaba hablando acá con mi compañera, la psicóloga, en el colegio, el año pasado inclusive, revisando todos estos puntos, yo tenía dos estudiantes que eran así, y analizando cada punto, se demostraba que efectivamente ellas tenían todas esas cualidades, inclusive hasta más, daba para más. Entonces yo le decía a ella, uno teniendo esta herramienta, perfectamente uno puede decir, este estudiante sí tiene este talento excepcional. Sí, profe, a ese punto quería llegar. Es decir, el instrumento es válido, sirve, pero si no lo tiene, un profe lo puede hacer, porque sabe qué mirarle, porque el experto en matemáticas sabe que tiene que verle a un niño en matemáticas para ver si es bueno o no. Ojo, mire que aquí en ningún momento se habla de contenidos. Ahí no estamos hablando nada de contenidos. Pensamiento lógico, matemático. Sí, profe. Bueno, otra propuesta es que hay estudiantes que además de tener el conocimiento, tener las habilidades, son capaces de transmitirla, que a veces el estudiante a uno no le entiende, pero entre compañeros se entiende, entonces ese estudiante también son buenos en ese sentido. Sería como ir de la teoría a la práctica o de la práctica a la teoría, más o menos, o volver al algoritmo lo que está planteado como problema. La pregunta entonces, que es una de las preguntas claves cuando uno tiene estudiantes en clase, es preguntarles, bueno, ¿y a mí para qué me sirve esto que estoy aprendiendo? ¿Sí? Cuando uno se hace la pregunta de para qué le sirve lo que está aprendiendo, empieza también su cerebro a motivarse según sea la respuesta a esa pregunta. Entonces, rectores, porque aquí tenemos docentes de apoyo, tenemos docentes de áreas, pero también rectores. Entonces, la pregunta desde el lugar de cada uno es, ¿para qué me sirve a mí lo que he aprendido de los 3 anillos? ¿Sí? Que ese pues tenía un enfoque un poco más desde el aula, pero esta es una ruta institucional que nos permite también a nosotros decir, oiga, tenemos talentos. En el Cauca solo tenemos 23 instituciones que nos han reportado talentos. De esas 23 instituciones hay algunos errores en los cuales existió el reporte, porque estamos aprendiendo. Sin embargo, la pregunta con los pasos que el profesor está haciendo ahí es de ¿para qué me sirven esos pasos? Y poder ir pronto, ir estructurando la perspectiva de la necesidad de cada uno. Entonces, lo primero que nos dice el 1421 es que tenemos 5 años para tener todo bien, ¿sí?
Una de las iniciativas de traer acá todo el material que el profesor ha traído es poder dar ejemplos, como él muy bien lo cita, son ejemplos que nos motivan, que nos dicen, vea, así alguien lo hizo y le ha funcionado, pero trabájelo en su institución y revise si eso que le hemos traído sirve para su institución, si no le sirve, pues cámbielo, ¿sí? Que el profe lo ha dejado súper bien claro ahí, pero nos sirve como una estrategia de guía, de luz, para saber qué de lo que tenemos me sirve, voy a cambiar ese papel acá, pero la ruta me sirve, bueno, no sé, o nuestra institución va a tener otra ruta, que también vale la pena mencionar, pero eso tiene que quedar claro en los documentos que nosotros tengamos. El proceso de abstracción alcanzado por un niño no necesariamente se reduce al tema numérico, también al tema simbólico, al tema de encontrar patrones en torno a inferencias lingüísticas, espaciales. Un chico a nivel inclusive motor puede encontrar abstracciones en un juego, en un desplazamiento, y de eso debemos estar atentos. Claro. Incluso en diseños. Un profesor de arte puede ponerse a hacer un niño diseños y encuentra patrones para seguir un diseño, ¿cierto? Sí, hay muchas cosas. Por eso yo les digo, son ustedes, profes, los expertos, ¿cierto? El experto en matemáticas, el experto en lengua, el experto en ciencias, en tecnología, quien nos tiene que colaborar en la institución y quien tiene la palabra y la autoridad para decir si un niño en determinada área lo es, ¿sí? Lo que pasa es que primero tenemos que ver cosas genéricas, es decir, recuerden que estamos en el plano de la postulación. Yo postulo a un niño porque creo, me parece. Ahí hay otros instrumentos, profes, que quiero que veamos. Hay uno que dice seminario taller y está cogido con unos ganchitos. Vuelvan a otro, ahora volvemos a ese. No, es este. Dice postulación e identificación de estudiantes con capacidades y talentos excepcionales, simulacro. ¿Sí? Entonces ahí dice, apreciados docentes, en esta carpeta encuentran los instrumentos y protocolos no formales que les permitirán realizar una postulación adecuada de aquellos niños y niñas que pueden ser identificados con talento o capacidades excepcionales para posteriormente ser remitidos para aplicación de pruebas formales o psicométricas. Estos protocolos y pruebas no formales con su respectiva puntuación son, ahí aparecen 6, ¿sí? Inicialmente. Está anamnesis, pero esa no es la puntuación. Las psicólogas saben de qué se trata la anamnesis, ¿cierto? ¿Los profes saben qué es la anamnesis? ¿No? Es una especie de entrevista que se hace a los padres en donde coge una historia del niño desde lo clínico, desde sus enfermedades, ¿sí? Bueno, luego viene guía de entrevista a padres y dice promedio de 16 a 25, superior de 26 a 30, muy superior 30 o más. Luego está el protocolo para postulación de estudiantes con capacidades y talentos, promedio 30 a 85, superior 86 a 109 y 110 a 120 sería muy superior. Luego hay 3 escalas, la de Likert sobre motivación e intereses, está la de Likert sobre aprendizajes y procesos cognitivos y está la escala de Likert sobre estilos de aprendizajes. Mire, ahí postulamos no solamente con el área, que eran los instrumentos anteriores, que nos pueden dar unos perfiles, sino aquí también queremos ver es la motivación y el interés del niño, su forma de aprender y estilos cognitivos y aprendizaje y procesos cognitivos, ¿sí? Hay 6 instrumentos. ¿En qué consiste el taller, profes? Ahora, después del almuerzo, salimos ahorita a la 1,
nos vamos a reunir por grupos. Yo quisiera de pronto, les propongo, ustedes me dicen si sí o no, que las mesas impares, digamos que esta es la fila impares, la 1, la 2, la 3, la 4, las impares, voltearan su pupitre, perdón, su asiento, y quedaran de frente con la mesa de atrás. ¿Sí? Todas estas ponen el asiento hacia atrás y quedan al frente con sus compañeros de la otra mesa. Sería una forma y este sería un equipo, otro. ¿Listo? Entonces nos saldrían muchas posibilidades de rutas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo sigo ahorita para que cuando volvamos del almuerzo pues arranquemos con eso. Vamos a hacer postulación, vamos a escoger hipotéticamente, vamos a tener, digamos, 4 niños en cada grupo, o los 3 que nos piden los ejercicios, ¿sí? Podría ser 3. Entonces, ustedes tienen todos los protocolos, tanto los de postulación, como hay otros que están en los apéndices, hay unos de perfiles, perfil para matemáticas, perfil para ciencias, hay perfil para sistemas, perfil para danzas, perfil para música, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? De que apliquemos hipotéticamente, vuelvo y digo, estos protocolos y tengamos postulaciones de niños. Luego hacemos el segundo paso. Una vez postulados, son remitidos para hacerle las pruebas psicométricas formales o las no formales. Ya sería en un área determinada. Hay unos instrumentos que nos permiten identificar al niño una vez postulado. ¿Sí? Ustedes tienen todos los instrumentos. Ustedes van a escoger cuáles creen ustedes que sea para postulación solamente y con cuáles de estos instrumentos. Lógicamente el único que no aparece, que no tenemos porque no tendríamos por qué, es el de los formales. Un WIS, por ejemplo, no lo tenemos. Listo, no hay problema. Entonces, vení, hacen un favor, ¿me ponéis las presentaciones? Sí. Entonces, se trata de lo siguiente. La idea es que al terminar la tarde, nosotros tengamos por cada mesa de trabajo por lo menos 3 niños identificados, 3 niños evaluados y determinar qué trabajo académico vamos a hacer con ellos. Existen, y ahorita lo vamos a ver, ¿qué se hace con ellos una vez identificados? Porque no basta con identificarlos. Pues quedaría la tarea incompleta en nuestras instituciones si solamente decimos, sí, este niño es excepcional, pero ¿y qué? ¿Cierto? Lo postuló tal profesor. Las maestras de apoyo o las profesionales de apoyo deben, ya es labor de ellas, no de los docentes, ni del rector, ni del coordinador, sino del personal, los profesionales de apoyo, elaborar una carpeta de cada niño, desde el momento en que se le hace hacer la anamnesis, entrevista a padres, postulación, quiénes lo postularon y en qué área, la evaluación que se le hizo sobre estilos de aprendizaje. Mire, las que hay aquí de estilos de aprendizaje, escala cognitiva, es para saber si el niño es auditivo, si es un niño muy visual, si aprende manipulando, ¿sí? Si aprende solito o necesita ayuda. Bueno, todo eso nos indica qué tipo de niño es con relación a la forma de aprender. Y determinamos, eso ya lo hacen ustedes, recuerden que es un simulacro, que entonces este niño es talentoso en música, o talentoso en sistemas, ¿sí? O es excepcional en la parte académica en 2 o 3 áreas, o en 2 o en 1. Una vez determinado eso, que hemos formado la carpetica del niño,
Vamos a ver cómo intervenimos con ese niño, de lo cual todavía no he hablado. ¿Sí? Hasta ahora solamente les he mostrado instrumentos para postular y para evaluar desde una manera no formal. Pero esa no formal es valedera. Vamos a suponer que usted le hizo primero las no formales, ¿sí? Entonces la maestra o la profesional de apoyo debe remitir el niño, debe remitir a un profesional que le haga la prueba del CI. Porque ya sabemos que el niño cumple todos los requisitos. Lo único que le faltaría, lo último, sería el CI. Pero ya sabemos. Profe, por acá le tenemos un dato. Sí. Sí, ya las compañeritas nos van a decir dónde podemos enviar, y una de las preguntas que surgen es dónde podemos enviar a los estudiantes para que les hagan el CI, pero además, ¿y a quién le corresponde pagarle la plática del examen? Entonces, esas son dos preguntas que vamos a responder la primera. En Popayán tenemos 3 sitios donde tenemos información que toman las pruebas, pues que son sitios como empresa. Hay personas, neuropsicólogos y psicólogos que lo toman particular. De las 3 empresas que tenemos conocimiento es Fisiocenter, Renacer y Neurocer. Una prueba de esas está alrededor de unos 350.000 pesos. Las 3 empresas son Fisiocenter, Renacer y Neurocer. Fisiocenter, Renacer y Fisiocer. Neurocer. Neurocer, perdón. Es que aquí tengo una preguntita que hace alguien. Dice, ¿cómo es el nombre de la profesión especializada en aplicar la prueba específica para talento? Ojo, para el CI es una neuropsicóloga o un neurólogo. Neuropsicóloga lo aplican, o una psicóloga psicómetra. ¿Sí? Una psicómetra. Ellos la aplican. Debe tener su batería. Es una prueba larga, a veces lo hacen en varios momentos, ¿sí? Hasta 4 o 5 sesiones la hacen. Y ellas dan un informe y nos dicen si el niño tiene CI alto o no. O nos dan el puntaje y nos dicen qué debemos hacer con él. Listo. Pero aquí me pregunta, el nombre de la profesión especializada en aplicar prueba específica para talentos excepcionales. Ojo. Para talentos excepcionales, profe, no hay prueba de inteligencia. No existe prueba de inteligencia. No se le aplica CI. ¿Por qué? Porque el niño con talento generalmente es en las áreas de arte o deporte, y el concepto nos lo emite un especialista. En los documentos que le di, que tienen ustedes, hay un reporte para mandar el niño, por ejemplo, por decir algo, tenemos un niño del cual sospecha el profesor de educación física, que lo puede postular, y realmente es quien lo debe postular, el profesor de deportes, educación física. Él llena un protocolo con ese niño y lo remite. Ojo, si un niño es de alto rendimiento, si es de alto rendimiento debe estar en una liga o en una escuela de formación. Los profesores o el entrenador de la liga de formación, nosotros comedidamente le solicitamos que nos llene un reporte y nos diga. Hay un instrumento que le pedimos que lo llene y él nos lo devuelve lleno y nos dice y nos confirma que ese niño es un niño de alto rendimiento en el deporte tal, o es un niño que tiene grandes posibilidades de ser un talento excepcional en ese deporte o en esa disciplina artística. Pero no existe, profe, no existe un instrumento para el talento, un instrumento de CI, más sí existe de matemáticas, aquí los tenemos, ¿sí? Son no formales, que los profesores de matemáticas nos colaboran en eso. Ahora, a un niño que se le hace un instrumento no formal de matemáticas, lo podemos remitir al CI, en matemáticas y en cualquier otra área, ¿sí? Esos niños, cuando llegan reportados, cuando ya los identificamos,
Cuando sabemos que sí son excepcionales o que sí tienen talento, la profesional de apoyo irá a donde la persona encargada del proceso de matrículas en el colegio y lo reporta a CIMAT. Y ya tiene una carpeta en donde está la postulación, ¿cierto? La evaluación del área determinada no formal, le llega el CI, ¿sí? Vamos a asumir que los niños que tenemos, los reportamos, o mejor, los remitimos, la profesional de apoyo los remite para el CI y que nos llegó y que es positivo, que el niño tiene un CI alto, pongámosle 120, 125, ¿sí? Entonces, con eso ya que tenemos, un niño identificado, ¿sí? Y los instrumentos ya llenos por ustedes, ya lo identificamos. ¿Qué hacemos con esos niños identificados? Entonces ahí viene la otra parte. Estamos hablando de postulación, ¿cierto? Pasamos al segundo paso, evaluación integral. La evaluación integral de las características esenciales. Para la selección de estudiantes con capacidades y talentos excepcionales, la institución educativa debe apostarle a una plataforma teórica sustentada en los principios identificados por Renzulli, quien propone que estos estudiantes poseen un conjunto relativamente bien definido de 3 grupos de características que se entrelazan entre sí, de las cuales hablamos esta mañana. Estos 3 grupos constan de una creatividad, un compromiso de tarea y una habilidad por encima de la media, aunque no necesariamente superior. Puede ser un poquito alta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Lo que les acabo de decir. Suponemos, como estamos en un simulacro, vamos a trabajar sobre un supuesto, el niño ya trajo, ya tiene su CI y es alto, pongamos 100. ¿Alto qué es? De 110, 115, 120, 130, eso es alto. Mayor a la media es 100, ¿sí? La media es 100. Póngale usted el que quieran. No, nos mandaron un CI con 125, listo. Ya ustedes determinaron que el niño es creativo y lo que vamos a ver es el compromiso en la tarea, ya lo dijo el profesor. Entonces ya tenemos un niño identificado con esos instrumentos que usted va a armar el paquetico de los niños con los que vamos a trabajar ahora, hipotéticos. O si lo tienen real en el colegio, se saben el nombre, lo conocen, háganlo. Hagan el simulacro con el nombre de ese niño, puede ser, ¿sí? Bueno, esto ya lo hemos dicho, que esas características deben de estar interrelacionadas y que una sola de ellas no define la excepcionalidad. No por tener un CI alto es excepcional. Tiene que tener CI alto, compromiso con la tarea y creatividad. Como aquí no tenemos un instrumento para medir la creatividad, asumamos que el niño en cuestión la tiene. ¿Sí? Asumamos que es creativo. Hay un instrumento que se llama el PIC. El PIC es un instrumento que permite medir la creatividad en jóvenes, en niños, ¿sí? Y hay un instrumento, el que yo aplico, que es un test breve de inteligencia de Kaufman. Así se llama, test breve de inteligencia. Uno lo aplica, lo puede aplicar en cuestión de 1 hora. Saca al niño 1 hora de clase, lo aplica y le determina un CI. ¿Sí? Profe, me piden un momento acá, bueno, aquí viene a surgir frente a la identificación, frente a la caracterización, como quién es el responsable específicamente, y pienso que es importante darle lugar a las especificaciones de quién es un docente de apoyo y quién frente a las funciones es un docente orientador, para saber incluso de cuál sería la responsabilidad, porque aquí una pregunta es, bueno, ¿y a quién le damos ese calentado? ¿A quién le ponemos esa responsabilidad? Permíteme, profe. Sí. Bueno, pero una pregunta clara, a ver, cuando uno firma un contrato y a uno le dicen, usted es un docente orientador, ¿cuáles son las funciones de un docente orientador? Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre el docente orientador y el docente de apoyo? ¿Tú me la podrías decir? ¿Alguien podría responderme a esa pregunta? Buenos días. Bueno, docentes orientadores estamos nombrados con la ley 1620, que es de convivencia escolar. Es muy diferente
al docente de apoyo, que es con el decreto 366, que es lo que estamos viendo ahora. Ahora, unas instituciones han llegado docentes de apoyo porque en el CIMAD están registrados niños con necesidades educativas especiales. Antes solamente era con discapacidad, pues ahorita ya estamos en la etapa de talentos excepcionales, ¿no? Nosotros como docentes orientadores es solamente 16-20, convivencia escolar, todas las rutas que ahí nos especifican, que tenemos que articular con el docente de apoyo, trabajo, es diferente, ¿no? Entonces tenemos que conocer ellos a qué van, tener los registros, la identificación, toda esa parte, pero no quiere decir que como docentes orientadores hagamos el trabajo que le corresponde al docente de apoyo. Ahora, pues una recomendación para los compañeros docentes orientadores, si no ha llegado un docente de apoyo, es gestionar, empezar a mirar, identificar y subir al CIMAD en las categorías que ahí nos especifican, los niños con posible caracterización de necesidad educativa especial o talentos excepcionales, ¿no? De acuerdo a eso es que nos llegan los docentes de apoyo a las instituciones. Si no hacemos nosotros como docentes orientadores ese apoyo a la institución, pues jamás vamos a ver los docentes de apoyo llegar a la institución. Sí, gracias. Hay instituciones que tienen diferentes nominaciones frente a eso. Está en este momento, por ejemplo, en el Valle, en Cali, tenemos maestras de apoyo, que puede ser psicóloga, puede ser una psicóloga, puede ser un ateo, ¿cierto? O incluso una profesora, una maestra de apoyo. Su trabajo básicamente consiste en orientar el trabajo hacia niños con talentos y capacidades o con discapacidad y remitir. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el papel del profesor? Del profesor del salón, de sociales, de matemáticas, de cuarto de primaria. ¿Cuál es el postular? Postular. Usted no va a determinar, que usted no le va a aplicar pruebas, ¿sí?, a un niño para decir que este niño y subirlo al CIMAD, no. ¿Por qué? Porque los profesores no tenemos la competencia para subir niños al CIMAD. Por eso yo decía, la maestra o profesional de apoyo donde lo existe. A veces son itinerantes. Muy pocos colegios la tienen de planta. ¿Sí? Muy pocos. Por eso les decía que lo del decreto sobre discapacidad, eso demora un poquito para empezar a aplicarlo, porque tienen que hacer los nombramientos correspondientes. Así, ni siquiera la ley dice si son itinerantes o habrá en cada institución, o por lo menos en grupos de instituciones. A 5 años. Aquí me pregunta una profe que ¿quién reporta los talentos? Los profesores. ¿Quién reporta al excepcional? El profesor de aula, el profesor de matemáticas, de lenguaje, el profesor de quinto de primaria, de cuarto, el maestro. Los que estamos día a día con ellos. Yo los reporto. Yo hago la postulación, lleno un instrumento y lo postulo y digo ¿por qué? Listo, se lo mando. ¿Qué pasa si en mi institución no hay ni maestra de apoyo, ni profesional de apoyo? Yo le tiro esa papita caliente al Cordi. No hay coordinador. Al rector, a la rectora. Ya el rector, lo que dice la compañera, pues gestionará, o la situación quedará ahí y el niño será reportado a secretaría. Entonces no entiendo cómo se subiría al CIMAD, ¿cierto? No habría posibilidad, pero la idea es esa. Los profesores no tenemos la competencia para reportarlo a CIMAD, ni tenemos la competencia para evaluarlos, ni para remitir. Nosotros, los profesores, no remitimos niños a la psicología, ni a terapia, no, porque nosotros no somos psicólogos. Sí, profe.
Sí, lo que pasa es que se vuelve una papa caliente de las secretarías. ¿Sí? Atención. En Cali, ¿qué hicieron? Perdón. No hablo del Valle, sino en Cali. En Cali, a partir del trabajo con de todo el cuento de la política de inclusión, en Cali asistí a un colegio que hacía el trabajo con niños y capacidades excepcionales y talentos, privado. Yo era el rector de ese colegio. La secretaría contrataba con el colegio, decía, vea, recíbame estos niños, 20, 30 niños, 40, con talento y capacidades excepcionales, ya lo mandaban reportado, ya lo mandaban con el CI, con el WIS, ya llegaba allá, nosotros lo atendíamos, ya no teníamos que identificarlo ni nada de ese proceso porque ya estaba identificado. Lo que hacíamos era incluirlos en el colegio porque esa era nuestra propuesta educativa, trabajar con niños excepcionales. Entonces ellos llegaban ahí, otra población la pagaba el papá privadamente, unos costos educativos. Esos niños llegaron con unos costos becados totalmente. Pagaban costos educativos, alimentación y transporte, la Secretaría de Educación. Cuando la población fue creciendo, no aumentaron el rublo, sino que le quitaron cosas a los que ya había. Quitémosles alimentación para poder meter estos otros con el mismo costo. Después quitémosle transporte. Después cuando vino el decreto de gratuidad, ¿recuerdan? Cuando la gratuidad educativa, que ya no se podía cobrar nada en los colegios porque todo pasaba por recursos, y los colegios que quedan esperando hasta julio y nada que llegue, y supuestamente en enero llegan los recursos por estudiante. Bueno, entonces el cuento es que, ¿qué hicieron en Cali? Convirtieron un colegio, cambiamos el PEI, hicimos todo el proceso de transformación en un colegio para atender niños con talento y capacidades excepcionales. Entonces todos los niños que llegan de secretaría, allá vamos, allá los atendemos, ¿sí? Entonces allá sí existe la maestra profesional de apoyo, teníamos 3, 2 se jubilaron y otra, la que queda es por contratación, de modo que termina el año, se la llevan, vuelve, ¿sí? Y eso que nosotros en el colegio había pues todo el programa, todo el plan, y era lo que la secretaría hoy lo que muestra, y ni así tenemos la maestra, ya las perdimos porque se jubilaron, entonces no están reemplazando, no están nombrando a nadie. Entonces, por eso les digo, es una papa caliente que tenemos y depende mucho también de la labor del maestro, ¿cierto? Ahora, si nosotros vamos a trabajar por amor a la profesión, a los niños, detectémoslos, hagamos el ejercicio, pues si no hay quien los reporte, pues trabajemos con ellos, con las pautas que vamos a dar ahora para el taller. Es decir, ¿cuáles son? Entonces voy a seguir dando los pasos de la ruta. Estamos en el segundo paso, que es evaluación. Ya hicimos el primero, que era identificación, ¿cierto? Postulación. Pueda que usted postule niños y esos niños no pasen este segundo paso, no lleguen a él. Entonces, segundo, evaluación de las características complementarias. Se realizará la valoración de otras características complementarias requeridas para la caracterización de estudiantes con capacidades y talentos excepcionales. Entre ellas se exploran intereses particulares de los estudiantes identificados, así como un perfil de sus rasgos de personalidad, de tal forma que dichas variables puedan ser consideradas en los programas de intervención psicopedagógica. Es decir, ya se hizo lo de Renzul y ya vemos que el niño tiene alto interés en la tarea, eso lo determina el maestro, la maestra, ve el interés en la tarea, se le aplica una prueba sobre
se me fue. Creatividad. Entonces ya determinamos que es creativo, que tiene interés en la tarea y que tiene un CI alto. Entonces ya el niño decimos que es un niño excepcional o talento. Ahora, ¿en qué? ¿En qué lo es? Entonces aplicamos pruebas complementarias, que es el segundo paso. Evaluación de pruebas formales y no formales para determinar estilos de aprendizaje, ritmos, materias. De pronto un profesor bien piloso se busca por ahí en internet y baja pruebas para determinar inteligencias, basado en lo de Garner, inteligencias múltiples, en que el niño puede ser más productivo. Pasamos al segundo paso, informes. Al tercero, perdón, elaboración de informe. Cuando de esta evaluación concluya que el estudiante presenta potencial derivado de capacidades o talentos excepcionales, se emitirá un informe de evaluación integral en el que se ofrecerán orientaciones a los profesores para la elaboración de la respuesta educativa y a las familias para una atención adecuada desde el ámbito familiar. ¿Quién hace eso? No los profesores. Ustedes. El equipo que haya en el colegio. Vamos a suponer que existe, ¿cierto? El equipo interdisciplinario, o la psicóloga, o la maestra de apoyo, o el profesional de apoyo, ¿sí? Es decir, esa es la ruta que se debe hacer. No es culpa de ustedes que no haya, ¿sí? Eso es un problema de las secretarías. Le damos un informe a la familia también. Generalmente cuando a un niño se le aplica un informe, una evaluación formal, el profesional que le hizo el examen, que le hizo la prueba, da un informe al colegio y a los padres. Se le anexa al de padres, ¿sí? Y además le decimos que su niño fue aceptado para estar en un programa de talentos excepcionales en el área de tal. Y vamos a hacer con él lo siguiente. Pasamos al otro paso, quinto. Las maestras de apoyo, el grupo interdisciplinario, la psicóloga o lo que tengamos en el colegio, debe pasar un informe al comité de evaluación y promoción de cada institución, al que pertenezca el niño. Si el niño es de séptimo, pues se lo pasan al comité de evaluación y promoción de séptimo o de sexto, ¿sí? Al que corresponda. ¿Para qué? Para que todos los docentes que trabajan con el niño sepan de la condición del niño. Mire, este niño fue evaluado, fue postulado por el profesor tal o los profesores tales de las áreas de tal, se hizo un proceso de evaluación del niño de pruebas formales y no formales y se determinó por esas pruebas de que el niño sí es un niño con talento excepcional en el área tal. Por lo tanto, este niño hace parte del grupo de niños que vamos a trabajar. Ya, entonces se debe informar a todo el comité de evaluación y promoción, todos deben de saberlo. Porque es que uno se encuentra, ese niño es talento, yo no sabía, a mí nadie me dijo. Es decir, no se dice, pero sí debe quedar un acta que las maestras de apoyo deben informar al comité de evaluación y promoción y quedar en el acta que ellos fueron informados y se guarda en la carpeta de los niños. Y ya vamos en el quinto paso, pasamos al sexto. Viene la respuesta educativa, que es lo más importante. ¿Sí? La respuesta educativa es lo que nos va a decir qué hacer con esos niños desde el ámbito escolar. ¿Qué hacemos con ellos? En términos generales hay dos formas de trabajar, muy generales, y ahora las vamos a ver todas. En primer lugar, hay algo que llama enriquecimiento y aceleración, que es la que hacemos muchos, la hacemos informalmente en los colegios. La aceleración es la promoción anticipada, ¿sí? Podemos hacer promoción anticipada en cualquier momento del año que lo considere el comité de evaluación y promoción y la maestra de apoyo, ¿sí?
Ya sabemos, todos ya sabemos que no pensemos en un niño excepcional, pensemos en cualquier niño. Cualquier niño que pierde el año, ¿cierto? Cualquier niño que pierda el año tiene el derecho a tener un beneficio en el año siguiente de ser promovido anticipadamente si cumple con unas condiciones que el colegio pone en su CIE. ¿Sí? Sistema de evaluación institucional y la ley dice en el primer periodo. Y ojo, es a todos los niños que lo pidan, que lo solicite, porque pueda que la familia no esté interesada ni el niño. Que lo solicite y no importa el número de áreas que haya perdido. Usted sabe que un niño pierde el año por una materia, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Él solicita, su compromiso es cumplir con lo que el colegio pide. Algunos colegios piden, por ejemplo, que en el primer periodo salga nítido y que en el segundo periodo todas aquellas materias que aconsejaron la repitencia las saquen 4 o 6, superior. El niño tiene que trabajar mucho para lograrlo y si lo logra pues seguramente se lo merecía. Esos son con los normales. ¿Qué pasa con los niños excepcionales? A ver, nosotros esperamos que un niño excepcional no vaya a perder el año. No debe perder el año, técnicamente no debe perderlo. Puede ocurrir, pero se espera que no, porque se supone que nosotros los profesores en el colegio evaluamos y además de evaluarlo tenemos que darle estrategias de apoyo para superación. ¿Sí? Y porque vamos a trabajar al ritmo según sus necesidades, sus intereses y bueno, todo el cuento. Entonces supongamos que el niño no lo pierde, pero es un niño muy bueno, porque estamos hablando de un niño que sí es excepcional, no un niño que llegó de chiripa. A mí me llegaron niños reportados por la secretaría con beca, íbamos a ver y no, de excepcional no tenía. Era a veces, disculpen, por, ¿cómo se llama? Palanca, ve, meteme al niño para que yo no pueda pagar. Entonces lo mandaban de secretaría y el niño estudiaba gratis. Pero entonces nosotros reportábamos, vea, no evidenciamos que este niño tenga, pero como a uno le mandan un examen y yo tengo que creer lo que ahí dice en ese examen. Si una profesional me lo manda, yo creo, yo no constato, yo creo que el niño es CI alto porque lo dice una profesional y yo no soy quien para debatirlo. Lo hará otra profesional, un par de ellas tal vez, si se atreve. Bueno, entonces ahora viene la respuesta educativa con estos niños. Les decía que hay de dos tipos la respuesta educativa. Es la aceleración, que puede ser de un año, en cualquier momento, ustedes lo determinan. Con el niño excepcional no tiene que ser en el primer periodo, no necesariamente. Puede ser, pero no necesariamente. Lo que pasa es que el primer periodo es lo más fácil, es decir, para el niño es más, se adecua más. Uno le dice, espérate que terminemos el año y tal, y sí, eso ocurre. La otra vez, aceleración por materias, lo que hablábamos esta mañana. Un niño se le puede, estando en un grado determinado, ponerlo a ver materia de otro grado, cuando la flexibilización curricular lo permite. Pero si no tenemos, digamos, esa voluntad de hacerlo en el colegio, pues va a ser muy difícil. La otra es, dentro del aula el profesor le pone trabajos, cosas de las cuales hablamos ahora con los perfiles, y las otras son el agrupamiento. El agrupamiento es, como su nombre lo dice, agrupar niños de un áreas determinadas en común en las cuales ellos sobresalgan o tengan intereses, no importa la edad, no importa que uno sea de séptimo, octavo, noveno, no importa, se agrupan y se hace un trabajo extraclase, extramuros incluso, o dentro del colegio pero en jornadas contrarias. La experiencia que tengo es en ese sentido. Trabajo con niños en jornada contraria. Entonces, se hace un trabajo, ahora cuando volvamos yo les explico, pero es un tipo de trabajo que se hace de agrupamiento. Entonces, ¿cuáles son
las respuestas educativas en términos generales? Que hay reconocimiento, por lo menos en la institución educativa, instituto técnico, pues los profesores de matemáticas que son muy comprometidos pues con… ¿Es de Santander? Sí, hoy de Santander, con Sí. lo que tiene que ver con las pruebas, pues saber, y de ahí pues el gran número que el colegio saca a nivel del departamento del Cauca y a nivel nacional, es participar en todos estos semilleros, que la competencia, que el rigor matemático, y lo llevan a todas estas olimpiadas. Pero profe, disculpe que lo interrumpa. ¿Qué necesita para eso? Que haya alguien en el colegio que lo lidere, que los agrupe, que los lleve. Es ahí cuando interviene el profe, en este caso de matemáticas. Él hace la gestión, organiza, ¿sí? Entonces, esa es una de las formas de agrupamiento. Y en lo que tiene que ver con los talentos, pues tenemos un grupo musical, participamos en las diferentes instituciones educativas, en los encuentros, estamos dinamizando constantemente, y los niños pues encuentran ese espacio de alegría y van maximizando sus potencialidades, ¿no? Bueno, profes, vamos a almorzar y cuando volvamos continuamos entonces con el trabajo. Perdón. ¿Otra pregunta? Bueno. Dicen que terminemos el último paso para… No, ¿sabes por qué? Porque es que aquí es donde explico, aquí me demoro un poquito porque aquí explico antes de empezar el taller qué deben proponer ustedes para determinados niños, según la respuesta educativa, ¿sí? Ahora que regresemos la hacemos. Cauca, territorio de paz.